Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 25, Pablo apela a César. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, ni los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. El odio hacia Pablo de parte de los judíos era tan fuerte que nuevamente planificaron pedir que lo llevaran a Jerusalén para asesinarlo. Sin embargo, nuevamente vemos cómo Dios frustró aquellos malvados planes y en lugar de eso, Dios en su misericordia estaba permitiendo que grandes personajes como Festo, Agripa y Berenice escucharan el mensaje del Evangelio que veremos en el siguiente capítulo. Es importante que entendamos el contexto histórico. Aquí se menciona al rey Agripa. Él es conocido en la historia como Herodes Agripa II. Él fue el último de los Herodes y todos tuvieron una parte importante en la historia del Nuevo Testamento.
Por ejemplo, su bisabuelo Herodes el Grande, él gobernó cuando Jesús nació. A él lo encontramos en Mateo 2 y Lucas 1, y él fue el que mandó matar a todos los bebés. Luego, su tío abuelo, Herodes Antipas, fue el Herodes de los Evangelios. Fue el que mató a Juan el Bautista y fue el que estaba gobernando cuando crucificaron a Jesús. Luego encontramos a Herodes Agripa I, quien fue su padre y mató a Jacobo y encarceló a Pedro. Si recuerdas, en capítulos anteriores, este hombre murió engusanado a causa de un juicio de Dios. Aquí se menciona a Herodes Agripa II junto con Berenice, quien era su hermana, pero según el historiador Josefo, en esa época se manejaba que era un matrimonio incestuoso, lo cual muchos aseguran. Y Drusila, la esposa de Félix, era hermana de ambos, tanto de Agripa como de Berenice. Así que podemos ver la relación que había entre todos ellos y la corrupción también que había allí. El amor de Dios hacia toda la humanidad hizo que estos hombres pudieran tener la gran oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio por boca de Pablo. Pablo apeló a César porque quería ser procesado y juzgado en Roma como ciudadano romano. Al César se le conocía como Augusto, que quería decir reverenciado o el adorado, título que se les daba a todos esos emperadores. El César que gobernaba en aquel tiempo era Nerón. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quién fue gobernador en lugar de Félix? Número 2. ¿Qué pidieron los judíos más influyentes a Festo? Número 3. ¿Qué estaban planificando los judíos contra Pablo? Número 4. Cuando los judíos rodearon a Pablo en Cesarea, ¿qué hacían? Número 5. ¿Quiénes llegaron a Cesarea a saludar a Festo? Número 6. ¿Cómo es conocido este rey Agripa en la historia? Número 7. ¿Quién era Berenice? Y número 8. ¿Cuál fue el propósito de Festo al presentar a Pablo ante Agripa y Berenice? Aquí terminamos el capítulo 25 del libro de los Hechos. Recuerda todos los días apartar tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.